Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Crespo, soy profesor titular, investigador de la licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Lanús, del Departamento de Humanidades y Artes. Eh, Vamos a grabar ahora una serie de conceptos y de imágenes que tienen que ver con el desarrollo de la industria automotriz en Argentina. Junto con Fabián Martínez y otros compañeros de la licenciatura, venimos trabajando en diversos proyectos de investigación relacionados con la industria automotriz, y en esta oportunidad estamos trabajando en la edición de un compendio, libro de imágenes que den cuenta de todo el desarrollo de la industria automotriz desde el año 1900 hasta ahora, a partir de todos los prototipos que surgieron y las producciones en serie que se hicieron en nuestro país. Creemos que esto es importante más que nada para los estudiantes, en el sentido de ponerlos en contacto con una historia muy rica en sus valores y en sus realizaciones, que quizás ha quedado un poco ocultada por diferentes motivos. Está conmigo acá el licenciado Fabián Martínez, que es el que va a llevar adelante como especialista esta charla. Los dejo con él. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias, Roberto. Soy Fabián Martínez, licenciado y profesor en Artes Plásticas y adjunto de la Cátedra de Desarrollos Visuales y docente a cargo del taller de modelos y maqueta de la licenciatura en Diseño Industrial en la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, a modo general y como introducción, tenemos que irnos al siglo XIX, donde la segunda parte de la revolución industrial permite determinados desarrollos que cambian la vida de la gente hasta ese momento. Hay una serie de desarrollos que se dan en base a necesidades a resolver, como son el telégrafo, luego el teléfono, el daguerrotipo, la máquina a vapor, y por ende se concibe el refinamiento del petróleo, generando lo que se conoce como gasolina en otros países y nafta en el nuestro, y allí surge el motor de combustión interna o motor a explosión. Esto permite el desarrollo del automóvil. El automóvil en un primer momento se desarrolla en Europa, en Alemania, después va sucediendo en otros países, en Francia, en Italia, en Inglaterra, y pasa a América del Norte. Hasta ahí una historia conocida. Lo que no es muy conocido es lo que pasaba en América del Sur, donde hay una historia de exactamente 120 años de desarrollo del automóvil. Arrancamos en este compendio, en este tiempo que nos vamos a tomar para hacer esta breve línea de tiempo, y donde desgraciadamente no vamos a poder incluir todos los hitos que sucedieron en nuestra historia automovilística, que sí van a estar en el compendio. Sin embargo, vamos a mostrar algunos que van a ser medulares o fundamentales. Arrancamos con el primer automóvil generado en el año 1900, a pedido de Anchorena, que lo realizó el mecánico español Celestino Salgado, y se trata de un auto con motor a caldera, donde varios de los componentes fueron desarrollados por este ingenioso mecánico español, y algunos de los elementos fueron importados. Tardó 3 meses en hacerlo. Fue publicado en la revista Caras y Caretas, que era un órgano de difusión muy importante en la época, y eso generó motivación en los curiosos de la época, que a la palestra resultaron fabricando otros modelos. Ahora vamos a ver el Automóvil Club Argentino, que es un organismo sumamente importante y decisivo. Se forma a partir de estos propietarios de automóviles, que eran pocos. El automóvil era nuevo en el mundo, sin embargo, ya en Argentina la clase pudiente tenía muchos automóviles para lo que era el mundo. Era uno de los países que más automóviles tenía. Y deciden asociarse con sus viajes a Europa. Descubren que en Europa había asociaciones o clubes, ¿sí?, que se unían para el tema de las reglamentaciones deportivas, para la competencia, pero también para acompañar a los estados nacionales para las legislaciones sobre las reglamentaciones en base a este invento. Entonces, el Automóvil Club Argentino también tenía, al hacerse socio, la posibilidad de brindar seguros
y de brindar auxilio mecánico, que era sumamente importante en este tipo de invención. Aquí tenemos el primer auto argentino considerado, el primer auto argentino plenamente hecho aquí, desarrollado aquí, que lo hizo el señor Manuel Iglesias en la ciudad de Campana, que se la considera la cuna del automóvil argentino. Si bien Salgado había construido un automóvil en 1901, este automóvil no tenía todas las piezas construidas por él. En cambio, este auto, el de Iglesias, aparte de ser el primero con motor de combustión interna, fabricado por el señor Iglesias, como el resto de las piezas, exceptuando el magneto. Todos los rodamentos de este auto estaban montados sobre bujes de bronce. Una nota de color fue que cuando termina el auto, como en esa época las casas no existían en las casas de los barrios, el garage sí existía en las grandes ciudades porque los propietarios de esas casas tenían carruajes. Entonces, en las casas, en las afueras, no existía esa posibilidad porque si tenían carros los dejaban afuera en general o en algún galpón. O en este caso, al no tener garage y construir en el fondo de su casa el auto, se vio obligado a pedirle autorización al vecino para romper la medianera para poder pasar con el auto. El vecino, al ver el vehículo, accedió, rompieron la medianera y salió por las calles de Campana el día del cumpleaños de su mujer a pasear con su nuevo invento, llamando la atención de todos los vecinos y de los perros que lo seguían. En este caso tenemos el primer desarrollo industrial de Horacio Ganasagasti, ¿sí? El señor Horacio Ganasagasti genera su compañía de automóviles, era un ingeniero muy joven, discípulo de Otto Krause, estuvo en la fundación del Automóvil Club Argentino, en la Escuela de Aviación del Palomar, dando la cátedra de motores aeronáuticos, genera en el primer centenario de la patria un motor con caja de velocidad que le vale el primer premio, medalla de oro, y una beca para ir a Isotta Francini en Italia, donde hace una capacitación sobre el nuevo invento que era el automóvil. De allí vuelve con motor Bayot y con distintas prensas y elementos como para generar la producción local y empieza a desarrollar la matricería y aparece Anasagasti Compañía en 1912, que es esta empresa. Desgraciadamente no fue la primera idea de Anasagasti, había dos posibilidades: de pagarlo de contado, que salía 3.600 pesos de la época, o un plan de cuotas de 200 pesos. Desgraciadamente, con la Primera Guerra Mundial, se interrumpe el suministro de acero y de las distintas materias primas para conformar la producción del automóvil, y Horacio Ganasagasti se vio obligado a cerrar la empresa. Hasta ese momento había fabricado 50 automóviles, era muy valorado por los empleados, era muy valorada en Europa, había competido con su primera Ganasagasti en la carrera Buenos Aires-Rosario, ganándola, había corrido en Europa y también había ganado una carrera sumamente importante, le había regalado al rey de España el automóvil con el que había ganado la carrera, pero desgraciadamente la no posibilidad de fabricación de acero todavía en la Argentina hacía que nuestro país o cualquier empresa que quisiera fabricar automóviles no tuviese chapa para hacerlo. Anasagasti tenía muy buena relación con los obreros, lo estimaban mucho, en cada puesto de trabajo había un ventilador, había una juguera con fruta fresca para que los obreros se refrescaran, les regalaba relojes y cobraban los mejores sueldos del mercado y del momento. Tal es así que en 1919, antes de que cierre la empresa, los obreros le proponen seguir trabajando hasta que se recupere sin cobrar, a lo cual Anasagasti desiste por sus ideas, por considerarlo inmoral. Era un hombre con pensamiento de izquierda, un gran olvidado de la historia argentina, y era como una especie de Henry Ford del sur. Uno de los vehículos que tenía, hay dos vehículos que sobrevivieron de Anasagasti antes de pasar YPF, y uno es un Landanet que se lo había regalado a
a Jorge Newbery, que todavía se conserva de modo estándar y original, y que lo usaba para llevar la correspondencia de Aeroparque al Correo Central. Y el otro está en poder del Club de Autos de San Isidro, que lo han restaurado y lo han dejado nuevo. Son los dos ejemplares que se conservan. Aquí tenemos uno de los dos hitos fundamentales para poder construir automóviles, que es la refinación, tener pozos de petróleo y refinarlo para generar combustible. Acá en este caso vemos el pozo 1 y la destilería en Plaza Winkle, y bueno, estamos hablando de yacimientos petrolíferos fiscales, que fueron uno de los dos hitos importantes que deja para la historia argentina el gobierno de Irigoyen y de Alvear. En 1922 se forma a instancias del desmanejo que venía sucediendo con los pozos de petróleo y la industria relacionada al petróleo, que era muy pequeña, incipiente, y estaba en manos del Ministerio de Agricultura, y resultaba ser como una especie de caja negra donde no se sabía bien cuál era el manejo de los fondos. Se produce un escándalo público a instancias de estos sucesos, y el presidente Irigoyen convoca, en ese caso, a formar yacimientos petrolíferos fiscales, y pone al general Mosconi a cargo de la empresa. El general Mosconi, viniendo con su formación militar, logra una estructura importante de mando y compromete al obrero con la empresa, y en 10 años YPF pasa a ser un modelo de empresa estatal mundial, donde uno de los mojones o de los hitos que se logran es la refinería de aquí de Ensenada, y de tener sus propios buques para transportar petróleo desde el sur hasta la refinería y refinarlo. Bueno, después, con el correr del tiempo, desgraciadamente, con los vaivenes, terminó privatizada en los 90, pero por suerte nuevamente fue reestatizada en una situación de compañía mixta como está en el momento, y esperemos que vuelva a tener esos brillos que tuvo en su época de fundación. Bueno, acá tenemos un hidrodeslizador de Alabarbe, santafesino, que le gustaba andar por los pantanos y resolvía esta cuestión con determinados vehículos que eran hidrodeslizadores, y en este caso es la generación de un vehículo anfibio. Esta foto estuvo publicada en la revista del Automóvil Club Argentino del ACA, y es uno de los pocos documentos que quedan de todas las proezas y los desarrollos de este gran mecánico santafesino. Otro de los hitos que deja el gobierno radical de la década del 30 es la construcción de la fábrica militar de aviones en Córdoba. En el año 1926 se pone la piedra fundamental. En el año 1927 comienza la fabricación bajo licencia de los primeros modelos. ¿Por qué es importante para la historia del automóvil en Argentina la fábrica militar de aviones? En otro país tal vez sean desarrollos que seguramente irán separados, sin embargo, hay un destino común en la década del 40, a mediados de la década del 40, cuando el general Juan Domingo Perón y el brigadier Juan Ignacio de San Martín deciden fabricar automóviles en Argentina. Entonces, la fábrica militar de aviones de Córdoba pasa a ser Industria Aeronáutica y Mecánica del Estado, que es una historia que desarrollaremos más adelante. Por eso que tomamos como un punto medular de la historia la creación de la fábrica de aviones, que en estos momentos estaba fabricando bajo licencia, vuelvo a repetir, pero que después tuvo estrellas rutilantes como fueron el IAE 28 Pulqui, el IAE 33 Pulqui 2, el IA 58 Pucará, el IA 63 Pampa y ahora el IA 100 Malvina, que se está desarrollando en estos momentos. Acá tenemos un vehículo que desarrolló Guillermo Pione, que era un un ingeniero turinés que vino a la Argentina en busca de un mejor futuro y tenía el sueño de la generación de un auto popular. Piona ingresa en el ferrocarril y en la parte de ingeniería
y empieza a desarrollar por su parte en su casa, a fines de la década del 20, un vehículo, ¿sí? Y bueno, genera este vehículo que es el Peona, que es un auto liviano, que está hecho en Durol, que es una aleación aeronáutica de la época, y genera cada una de las piezas. El vehículo fue visto con beneplácito, algunos empresarios querían construirlo, pero una desgracia familiar de Peona, que fue el fallecimiento de su hijo, derrumbó sus esperanzas para seguir con el proyecto. Se había asociado en una empresa metalúrgica, se retiró y vivía de las ganancias de esa empresa, y el auto en la década del 30 rompe un pistón, se desarma y queda en las afueras de Buenos Aires. Hasta que es rescatado en el año 1982, restaurado totalmente y vuelto a la vida, y ahora podemos disfrutarlo en Autoclásica o en algún otro tipo de reuniones del Club de Automóviles Argentinos o del Club IAME o alguna otra asociación de automóviles. Decíamos que el petróleo y la destilación del petróleo es fundamental para generar una industria automotriz. Lo mismo pasa con el acero. Si no hay laminación de acero, la producción del acero laminado, no se puede generar no solamente una industria automotriz, sino los derivados de las industrias metalmecánicas, como ser la construcción de líneas blancas, ¿no? Que incluyen calefones, heladeras, cocinas y todo tipo de producción pequeña. Bueno, en la década de 40, en 1942, se descubre Arrabio en Jujuy y el Estado decide generar la posibilidad o una empresa para poder procesarlo y convertirlo en acero. Así nace los Altos Hornos Zapla. Bien. Acá tenemos la coupé de Castano, la famosa Castanito, que es una coupé de 300 kilos, con una mecánica muy inteligente, resuelta por este gran mecánico, y que dicen que es la base de lo que sería después la chatita justicialista. Hay un viaje entre Raúl Gómez, que es el ingeniero que hizo el rastrojero, y Castano, que la llevan desde Buenos Aires hasta Córdoba a la fábrica de IAME. Se les rompe por el camino y la reparan sin ningún problema y siguen viaje. Esto es el logo de Somisa, la creación de la Sociedad Siderúrgica Mixta Argentina, que es el plan Sabio, que se convierte en una ley ante la exposición del general Sabio, donde habla de la siderurgia como un proyecto de importancia capital dentro del desarrollo nacional. Así que el gobierno del general Perón comienza con la ley y la construcción de Somisa, que se ve interrumpida después del final de la Segunda Guerra Mundial, porque los países no querían proveer a la Argentina de esas materias primas que necesitaban para terminar de armar Somisa, justamente para que no tenga acero. Porque en este hecho de la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial estaban fortaleciendo sus economías. Así que, por tanto, recién en 1960 se consiguen los elementos que se necesitaban después del golpe de 1956, del golpe militar. Cuando llega Frondizi en los 60, se termina de inaugurar y se cierra lo que faltaba para que Somisa empiece a producir. Acá tenemos una serie de productos del Estado como constructor, como gran constructor. Cuando se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 y 1945, los productos o los vehículos que había en la República Argentina eran todos importados. Entonces, había un problema, que se había cerrado la importación porque los países centrales que estaban en guerra habían reconvertido sus industrias a la industria armamentística, ¿no? Entonces, esto generaba no solo un detenimiento en los países propios que estaban en guerra, sino en los países a los que proveían. Entonces, uno de ellos era Argentina.
que hasta la década del 30 tenían de los parques automotores más modernos, entrada en la década del 40 con la Segunda Guerra Mundial, Argentina claramente queda con un parque automotor en parte obsoleto y encima en poca cantidad. Era un país que estaba en una pujanza de producción, sin embargo, necesitaba los vehículos para transportar, para mover, y allí entonces el general Perón, a instancias del brigadier Juan Ignacio San Martín, deciden reconvertir la industria aeronáutica del Estado, IAME, la fábrica militar de aviones, en 10 fábricas que incluyen las fábricas de automóviles, ¿no? Estaban la de automóviles, luego la de motocicleta Puma, la de tractores, la de paracaídas, la de instrumental y la de armamento, así que, y la de motores a explosión y la de motor a hélice como a turbina, que era el desarrollo que se había conseguido para la turbina N2 para el Pulqui 2, que estaba todo aprobado, que teníamos la licencia otorgada, pero el golpe del 56 impidió la fabricación en Argentina de la turbina N2. Bueno, ahí vemos arriba, en la fila de arriba, la presentación en Buenos Aires del Justicialista Sedán. A la derecha, arriba, vemos al ganador de la elegancia del Salón del Automóvil en 1954, el Justicialista Sport, en esa versión particular. Luego vemos abajo a la izquierda la coupé Justicialista Gran Sport de PRFB, que es como salió de línea de producción, ¿sí? Si bien la plataforma tuvo muchas variantes, esta se decidió que era la línea de producción, en este caso es propiedad de la familia Fermoselle, al igual que la chatita justicialista que está a la derecha, ¿sí? Que era otra de las posibilidades que tenía Justicialista Sedán en convertirse también en una pequeña camioneta. Arriba vemos la salida de las 10.000 personas que trabajaban en la fábrica militar de aviones en cada una de esas fábricas, y vemos vehículos emblemáticos como un rastrojero, motos Puma, todos saliendo de la fábrica. A la derecha tenemos la primera versión del rastrojero, que es un vehículo que se genera en una situación muy especial. El gobierno estadounidense había donado 940 tractores Empire para la revolución agraria, y sin embargo estos tractores en realidad servían para tirar carretas de equipaje en los aeropuertos en la década del 20. Por lo tanto estaban afuera de la fábrica, en el exterior, en un descampado, arrumbándose. Entonces el brigadier San Martín llama a un joven ingeniero, Raúl Gómez, y le dice, en enero, tenemos que tener para el 1 de mayo de 1954, en la presentación en Buenos Aires, una pick-up que sirva para cargar media tonelada, que pueda andar por el rastrojo, y tenemos que usar la mecánica de los tractores Empire. Cumple Raúl Gómez con el compromiso asumido, y el 1 de mayo, por la ruta 8 que iba secándose la pintura, llega hasta Buenos Aires, y es un éxito rotundo, y reciben 1.000 pedidos. Entonces ahí la empresa tiene que capitalizar o encontrar otro tipo de estrategia, porque el fin, que era la utilización de los motores Empire, había sido ampliamente superada. Y ahí se empiezan a buscar nuevos fabricantes de motores, y es donde aparece Borgward, con un motor pequeño y poderoso, y se instala en la Argentina para producir en su fábrica los motores que proveía a IAME para el rastrojero. Después, en la columna de la izquierda, debajo de la foto del ingreso o del egreso de la fábrica militar de aviones, tenemos la coupé V8, que está manejándola Juan Manuel Fangio, el quíntuple campeón mundial. Esa coupé V8, si bien es una plataforma similar a la del Justicialista Sport, es otra plataforma y tiene un motor de 8 cilindros en B modular, que se ve abajo, diseñada por el ingeniero Ambrosio Talavera, que el único homenaje que tiene es el nombre del aeropuerto de la ciudad de Córdoba. A la derecha abajo nos encontramos
con el justicialista Sport, que fue nombrado por decreto Patrimonio Cultural del Diseño en la República Argentina y que se encuentra en el Museo del Bicentenario. Luego del decreto 4161 de 1956, que proscribe al peronismo, caído el gobierno del general Perón, se interviene lo que era industria aeronáutica y mecánica del Estado. Cuando entra la intervención y entran a las fábricas, a las distintas fábricas, cuando llegan a la fábrica de automóviles, ven 154 carrocerías terminadas en PRFB del justicialista Gran Sport. ¿Qué hacen? La sacan a remate. ¿Quién la compra? Teram. Teram era una empresa que se encargaba de reparaciones varias, tenía un contrato con Porsche para motorizaciones y como el justicialista Sport también tenía motor Porsche, deciden rediseñar esas 154 carrocerías, cambiando la trompa, cambiando la cola y asociándolo al Porsche del momento, y entre idas y vueltas, ante la terminación del prototipo y la plataforma magnífica que era justicialista, en Stuttgart decide Ferdinand Porsche otorgar la licencia para llamar Porsche a este auto, que era el primer Porsche que se fabrica fuera de Alemania sin ser Porsche, porque es un rediseño del justicialista Sport. Así es como nace el Porsche Terán puntero, del justicialista Sport. Es un rediseño del justicialista Sport. Acá tenemos la planta de Somisa en pleno funcionamiento, donde están sunchando las bobinas de acero. Estas son las que habíamos comentado que servían no solamente para la fabricación de automóviles, sino para la industria metalmecánica en general. Ese proceso, luego del laminado, el bobinado y el sunchado, están listos para tomarse con un puente grúa, subirse un camión y ser transportadas al destino que se necesite, y en base al requerido en cuanto a espesor de chapa, según la industria que lo pida. Acá tenemos el primer modelo de Dinfia y primer rediseño rastrojero, donde cambia el techo, cambian las puertas y cambia el parabrisa y la parrilla. Pero en esencia sigue siendo la plataforma del primer rastrojero. Obviamente esto ya con motor Borgward, como habían empezado de serie después de que se vendieron los primeros, y con una efectividad comprobada y como dueño del mercado de las pequeñas pick-up en ese momento. Acá tenemos el NIC. El NIC es un desarrollo que hace Chrysler Argentina, el primer desarrollo que encarga el departamento de diseño local, cuando en general por normativa Chrysler tenía recibía los diseños de la casa matriz en Estados Unidos, en Detroit, y en este caso hay una excepción y permiten a un arquitecto que estaba a cargo de diseño armar un auto descapotado partiendo de la plataforma del Valiant 4. Genera este auto con líneas muy interesantes, con un marco de paragolpe en el frente, con un desarrollo de butacas por parte del arquitecto Nicolás Casanova, que era proveedor de la fábrica Chrysler y que se involucró tanto con el proyecto, con el arquitecto Mariño, que el arquitecto Mariño decidió llamarlo NIC como perdón, me confundí, de una abreviación del nombre de Nicolás. Bueno, acá tenemos algunas versiones del Torino. Tenemos por un lado una coupé que está a la izquierda, que es convertible de fábrica, hecha por los ingenieros de ICA Renault, y que hay solamente un modelo, después la empezó a producir Vinogran, y al igual que la coupé de la derecha arriba, que se la denomina Ciervo. El Torino fue un desarrollo muy importante que culminó con el último modelo, la coupé ZX en el año 82, ya sin el logo de Torino, sino con el rombo de Renault, porque la empresa Industrias Kaiser Argentina, que se asocia a fines de los 60 con la Renault,
termina abandonando el mercado automotriz a principios de los 70, en el año 74, y la empresa ICA Renault pasa a llamarse Renault Argentina. Y a la derecha tenemos el Comahue 1980, del año 1979, que es un auto con muchísima tecnología, con plano sonoro en el techo, con la apertura de la luneta, con luneta enteriza similar a la Coupe Fuego, con tablero digital y con las valijas dentro del baúl. Era un auto sumamente lujoso, faros escamoteables que cuando se ponía en contacto y apretabas un botón subían o bajaban, con suspensión aeroelastic, por supuesto, con bar, era sumamente exclusivo, pero no pudo competir con la apertura de Martínez de Oz indiscriminada de la importación, que no solamente cerró la producción del rastrojero, sino también que permitiendo entrar esos nuevos modelos, terminó matando a pequeños fabricantes, como en este caso el del ingeniero Luther. Bueno, en 1966 aparece el Torino, irrumpe en el mercado, es el primer desarrollo de ICA. ICA es, hablamos de Kaiser. Kaiser era un fabricante nuevo en los 50 que había empezado con la ingeniería civil, luego pasó a astilleros y durante la Segunda Guerra Mundial y se metió asociándose con Fraser, Kaiser Fraser, en el mercado del automóvil. En principio, fines de la década del 40 en los Estados Unidos, en Detroit. Y en la década del 50 decide expandirse y tiene 4 posibilidades. El mercado brasileño, que era del cual era muy grande, nosotros somos un 10% del mercado brasileño. La República Argentina, que ya tenía experiencia de fabricar sus propios vehículos, como en el caso de Industria Aeronáutica y Mecánica del Estado. Venezuela, que tenía petróleo pero no tenía experiencia de fabricación. Y Colombia. Colombia había enviado un lobbyista a hacer las negociaciones y Kaiser, por filosofía de la empresa, no aceptaba ningún tipo de sobornos ni negociados que no sean claros, automáticamente se retiraban y por ende terminan arribando a Buenos Aires y se ponen de acuerdo con el general Perón y termina firmando un principio de acuerdo que deriva en la constitución de Industrias Kaiser Argentina. La idea de Industrias Kaiser Argentina era afincarse en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, por la proximidad del puerto, para poder fabricar y tener rápidamente algún tipo de pieza que necesitaban. No se olviden que todavía no fabricamos acero. Pero el brigadier Juan Ignacio San Martín lo lleva por un vuelo por la zona de Santa Isabel, en las afueras de Córdoba, y le dice que hay un terrateniente argentino que brindaba a bajo precio el terreno como para que se situara la fábrica ahí. Entonces, bueno, John McLeod considera el tema de la problemática del transporte del puerto de Buenos Aires hasta Córdoba de toda la maquinaria pesada, como eran las prensas incrementales y las diferentes herramientales para la construcción de los rodamentos, para la construcción de engranajes y determinados dispositivos de alta complejidad hasta que se montara la fábrica. El brigadier San Martín le asegura de que le aseguraba la logística y en 3 semanas trasladan todo desde el puerto de Buenos Aires hasta Córdoba y se instala Industria Kaiser Argentina en Santa Isabel, donde hoy está la ICA Renault, porque como ustedes saben, la Renault, como ustedes saben, Renault se asocia a ICA a mediados de los 60 y después termina siendo la propietaria y se convierte en Renault Argentina cuando ICA sale al mercado. Hasta aquí historia conocida. Empiezan los primeros modelos, como el Kaiser Manhattan, bautizado Kaiser Calavera, o
el Alfa Romeo 1900, bautizado Bergantín, o el Rambler en sus versiones, en sus varias versiones, pero estaban perdiendo mercado con los pequeños compactos americanos que habían entrado, como el Chevrolet 400 y el Ford Falcon. Entonces, ahí, en el acuerdo de Kaiser-Frazer, cuando absorben American Motor Corporation, les queda un modelo que les parecía interesante, que podía andar para ICA. Y ese era el Rambler American Rouge. Traen el Rambler American Rouge, hacen un sondeo, sin mostrarlo, hacen un sondeo por una de las empresas que tenía Kaiser, que era una empresa de publicidad, y preguntan cuál era el auto ideal para el argentino medio. El auto ideal para el argentino medio era un auto con la elegancia europea y con la potencia americana. No se olviden que en ese momento los autos europeos eran elegantes, pero los motores eran de bajo consumo, por tanto no tenían esa potencia, mientras que en Estados Unidos se estaba yendo hacia el lado de los muscle car, que llegarían en la década del 60. Entonces, por ende, traen el auto a Córdoba, y así como estaba, el Rambler no resultaba, tenía un motor muy chico y estéticamente necesitaba un par de cambios. Ahí John McGlue se contacta con Fangio, Fangio llama a Sergio Pininfarina, y decide que sí, acepta el reto, obviamente, del quíntuple, y envían el auto a Turín. En Turín, dice Pininfarina que necesitaba cirugía menor el auto, decide un par de cambios estéticos en la trompa, en la línea general y en la parte posterior del vehículo, y hasta allí el rediseño y el trabajo de Pininfarina, que fue uno de los últimos trabajos. De allí recomiendo un matricero para ir ya con algunas matrices y volver con el auto y algunas matrices, y el resto del desarrollo del vehículo se produce en Córdoba, en Santa Isabel. Hay tres verdades sobre el Torino. La primera, que algunos dicen que es el Rambler American Rouge solamente, otros dicen que es un diseño de Pininfarina, y otros que dicen que es el auto argentino por excelencia y fue totalmente desarrollado en Córdoba. La verdad, para mi punto de vista, las tres son aseveraciones correctas. O sea, parte del Rambler American Rouge, rediseñado por Pininfarina, pero todo el desarrollo del vehículo fue hecho en Córdoba. La mecánica, la suspensión, el interior, la electricidad, el sistema de frenos, todo fue desarrollado en Córdoba. Fue como hacer un auto de cero. Y después la línea, el diseño de la línea de montaje para la producción, ¿no es cierto? Bueno, y ahí tenemos el 380W arriba, el gris, que fue un auto fundamental, que fue la base de lo que fue después las 84 horas de Nürburgring, ¿no? De los autos que corrieron en Alemania. Después tenemos un sedán 4 puertas, y abajo tenemos uno de la línea económica ya del 70. A la izquierda, abajo, tenemos el primer Comahue, el Gran Turismo Argentino 220. El ingeniero Luteral era proveedor de ICA, por eso es que aparece en el logo de Luteral un Jeep. ¿Qué pasó con el Torino cuando apareció? Si bien el sondeo había sido correcto, era un auto que fue muy bien recibido, era muy bonito y tenía una diferencia en cuanto a potencia, en cuanto a estética y en cuanto a confort en relación al Ford Falcon y en relación al Chevrolet. Pero ¿qué pasaba? Todavía no era un auto probado, entre comillas, ¿no? Entonces, en general, el argentino medio se inclinaba por el Ford Falcon, y que quería ser un poco más pistero, entre comillas, iba para el Chevrolet 400. Sin embargo, algunos compraban los primeros modelos de Torino, que estaban muy conformes. Torino inmediatamente pasa a la competición, arrasa en la competición, gana todo, las liebres, sienta las bases para lo que después fue la gran categoría de Sport Prototipo, que fue una categoría revolucionaria entre 1969 y 1973. Fue tan buena y desarrolló tantos vehículos que las marcas dejaron de apoyarla, porque veían que estos nuevos prototipos se alejaban demasiado de lo que eran los autos de serie.
Bueno, el Torino en sus primeros 3 años, de 66 a 69, vende un promedio de 10.000 autos por año, que no era el número ni era negocio para la empresa, sino que salvaba los gastos. Ahí aparece nuevamente Juan Manuel Fangio y le propone a John McLeod incluirlo, anotarlo en las 84 horas de Nürburgring, en la maratón de la ruta, en el infierno verde. Así que como iba Fangio, evidentemente, y el auto estaba homologado por la FIA, era un auto de producción, o sea, por la Federación Internacional del Automóvil, por lo tanto, y con Fangio tenía el pasaporte y se permitió inscribirlo en esa carrera que competía con las grandes marcas del mundo. Con Mercedes-Benz, con BMW, con Triumph, con Ford, con Chevrolet, con lo que se les ocurra, con Lancia, estaban todos en la maratón de la ruta. Y aparece este ignoto desconocido que es el Torino, con un equipo multimarca de conductores que venían, digamos, del Sport Prototipo y del Turismo Carretera y de la Fórmula 1 Mecánica Argentina, y con Oreste Berta como jefe de motores en pista y con Juan Manuel Fangio como director del proyecto. El Torino, lo de los 3 autos queda uno, y ese Torino gana la carrera, pero es penalizado con 5 vueltas por una reparación del caño de escape no hecha en boxes. Esos 3 días de que duró la carrera de los 3 torinos en pista, fue vivido con una algarabía terrible, atronaban las radios en las fábricas, en las oficinas, todo el mundo hablaba del Torino. Y se lo consideró en Argentina una afrenta hacia el Torino, el hecho de quitarle los puntos de la penalización, que terminó siendo cuarto en la general y primero en su categoría, y para nosotros pasó a ser, en ese momento en Argentina, el campeón moral. A partir de allí aparece el éxito del Torino de ventas, se convierte en un auto de moda, se exporta, Gaddafi tiene uno, Fidel Castro tiene otro, se exporta a Brasil, se exporta a Uruguay, se exporta a Chile, y es un auto con muy buenas ventas hasta el año 82, que se decide discontinuarlo y que sirve en los últimos años como lugar de experimentación para lo que después fue la fabricación del Renault 18, que fue el auto que lo sucedió. Acá tenemos el cambio de plataforma. Ya acá estamos hablando de IME. Entonces tenemos que dentro de la fábrica militar de aviones, en un principio, estaban la fábrica de automóviles, que era Industria Aeronáutica y Mecánica del Estado, que pasa a ser DINFIA, y a fines de los 60 pasa a ser Industria Mecánica del Estado. Y construyen este hermoso auto, que es el famoso Caburé. Sí que es un cambio de plataforma del rastrojero, y acá aparece la motorización Indenor, que también proveía de motores a Peugeot. Es una camioneta que anduvo muy bien y que sirvió de plataforma hasta el momento que se interrumpe a principios de los 80 su producción. Acá tenemos un prototipo excepcional que es el Dogo de Bucci. Bucci es una escudería argentina que tiene más de 100 años, con modelos emblemáticos, y Clemar Bucci diseña en 1970 este auto con forma de cuña, como eran los deportivos de la época, como el Carabo, como los primeros Lamborghini, como algunos desarrollos de Ferrari de la época que quedaron en prototipo. Es un auto con ala de gaviota, que tiene una motorización de Peugeot 4x4 modificado, con cilindros en B, todo en base a trabajo del ingeniero Clemar Bucci, que tiene el aro que contiene las luces, que hace de paragolpe en acero inoxidable, y lo mismo atrás. Un auto muy vistoso, con radiales, con un instrumental completo, y que estuvo expuesto en Francia en la década del 70, principios de los 70, en el Salón del Automóvil de París, con muy buenas críticas. En 1970 también, un joven ingeniero, el ingeniero Varela, construye a partir de la plataforma del Renault Gordini este auto, que es el Andino GT, el Andino Gran Turismo, que es un diseño de Varela excepcional, con líneas muy cuidadas, un auto sumamente bonito, muy funcional, y que tenía
la gran ventaja de garantía de fábrica de ICA Renault, de la mecánica, porque la mecánica y los sistemas de suspensión y de freno eran todos originales, no se alteraba en nada los Gordini de serie. Por eso estaban con la garantía de Renault, de la fábrica Renault. Desgraciadamente se vendieron pocas unidades. Este proyecto lo estuvieron intentando en Francia como para producirlo, pero después no se llegó a un acuerdo. Y se llama Andino, en contraposición del Alpine, o sea, del Alpino, que era el que se hacía en Europa. Acá empieza una revolución de autos de esparcimiento todoterreno, que son los buggy, ¿no? En este caso en los 70 se da una conjunción entre Hugo Garibotti y la fábrica Bergamasco de bicicletas, del fabricante Bergamasco, y generan la Buguetta Rauch. En este caso estamos viendo al buggy Puelche, que es un desarrollo que se hizo aquí en Gonet, con un auto muy bien terminado, que se vendieron 1.400 unidades por medio de los concesionarios Renault. También con garantía de fábrica, donde no se alteraba la mecánica original. Hubo muchos desarrollos de buggy. El Puelche es uno de los más famosos. Después estuvo el Kikito de Java, estuvo el Buggy Burro, el Cheetah, ¿sí? Y una serie importante de otros fabricantes y otros constructores. Que eso incluye también a la década del 80 a un fabricante de carrocerías como Lodi, que desarrolló también un modelo similar al buggy. Este es el Buggy Burro, diseñado por Pedro Campo, que era un constructor de Sport Prototipos, que desarrolla este vehículo, también con mecánica de Gordini, y con una serie de accesorios y posibilidad de ir cambiando en base a kit y mejorando el vehículo, también con garantía de fábrica, y fue un auto con muy buen éxito de resonancia en ese momento. Se presentó en el Salón del Automóvil de Buenos Aires de 1970. Industria Argentina de Vehículos de Avanzada, IAVA, que arrancan con este prototipo a cargo del ingeniero Juan Carlos Fisanotti, que es la Mara. La Mara es una liebre patagónica. La Mara tuvo dos versiones, desgraciadamente. El segundo prototipo de la Mara se desarrolla en base a este auto, o sea, se deconstruye este auto para armar el segundo prototipo. Y también hay un tercer prototipo de IAVA, que es una berlineta sumamente elegante, que era como una pequeña Ferrari con un grado de terminación excepcional, que anda por allí el prototipo, y el Kikito. El Kikito era un buggy sumamente preparado, muy picante, como todo lo que hacía IAVA. IAVA después de estos, paralelamente, mientras desarrollaba estos prototipos, en particular como es la Mara 1, la Mara 2, la berlineta, el Kikito o la berlineta, se dedicó a tomar, como era un consorcio de concesiones de Fiat, tomaban de fábrica Fiat 128, eligieron ese modelo, en un principio con los motores 1100, y los potenciaban. Les agregaban, les trabajaban los motores, algunos venían con una butaca especial que se inflaba y se adaptaba anatómicamente al conductor, les cambiaban las ruedas, los escapes, y hacían que el auto andara a 30 kilómetros por hora más que el auto de serie. En ese sentido, el proyecto de IAVA se puede comparar, salvando las distancias por la cantidad de desarrollos, a lo que fue Abarth con Fiat en Europa. Acá tenemos el primer intento de sustituir al Torino. Este es el R40, es un Renault diseñado aquí en Argentina, en Córdoba, que tenía
salvo las ópticas, la parrilla, los paragolpes y la línea en general. Después tenía muchos autos de serie. Por ejemplo, el parabrisas era la luneta Renault 12, tenía tablero de Torino, butacas de Torino y una serie de elementos combinados de modelos que se fabricaban en Santa Isabel. Era el mismo motor del Torino, pero se desarrolló una caja de inyección en ese momento, en la década del 70, que similar a la que tenía Porsche, dando muy buenos resultados y probándolo en coupé de serie Torino, generando baja de consumo, y es una lástima que ese desarrollo no se aplicara después en los Torinos de serie. La R40 se hicieron dos versiones, una coupé y uno 4 puertas, y quedó solamente la coupé y se puede verse en el Museo de la Industria de la ciudad de Córdoba. Si andan por allí y gustan de ver lindos vehículos o muchos vehículos históricos, está la posibilidad en la ciudad de Córdoba de ir al Museo de la Industria, donde tienen todo lo que fue el museo de ICA, porque ICA tenía ese concepto museológico, entonces cada uno, el primer Jeep, el primer Bergantín, el primer Torino, todas las primeras unidades que se fabricaron estaban en el Museo de ICA, que Renault, cuando se abre el Museo de la Industria de Córdoba, se lo cede a este patrimonio y forma parte del Museo de la Industria de Córdoba. Acá tenemos uno de los desarrollos de IABA, el más conocido y el último, que fue el Fiat 128 TB 1300, que era un auto sumamente potenciado y con mucho lujo, con caja de quinta en ese momento, con un tapizado especial, con escape, tapa de cilindro trabajada, en fin, con una serie de mejoras que el auto realmente andara mucho y muy bien. Fue un auto exitoso en su momento, era caro, pero muy codiciado por los jóvenes de la época. Acá tenemos a Pursang. Pursang es un fabricante de réplicas. En este caso, tenemos réplicas de Bugatti, pero Pursang, que comenzó en los 80, desarmando el primer modelo de Bugatti y clonándolo, hoy en día es proveedor de Bugatti, de partes de Bugatti, y vende sus modelos por todo el mundo. Tiene bases en Miami y en Europa, concesionarios donde se venden estos vehículos de Pursang que están homologados por la empresa italiana. En 1984, con la vuelta a la democracia y el cierre después de la invasión de Martínez de Oz, se genera la posibilidad de una pequeña reconstrucción o comienzo de reconstrucción y proteccionismo. Por tanto, el parque automotor había varios nichos. Uno de ellos es la que toma el Antique. El Antique es un auto diseñado por Pedro Campos, el de la izquierda, ¿sí? Y construido por Alan Baudena. Se hicieron 150 ejemplares y tenían distintos tipos de motorizaciones. Tenían motorizaciones Ford, motorizaciones Renault, motorizaciones Dodge, y el color de la carrocería indicaba el tipo de motorización que tenía. Fue un auto diseñado de punta de paragolpe a punta de paragolpe, con suspensión especial. Era un auto que andaba muy bien, muy bajo, muy divertido, y fue exportado. Inclusive hay modelos que fueron a Italia con motor Fiat, hay modelos que fueron a Estados Unidos con motor Ford, y algunos hasta ido a Japón. A la derecha, en el año 1986, observamos una pick-up maravillosa, que es la Durango, que también la produjo ENIAC, viendo que Rastrojero ya había cesado la producción y que la única camioneta de pequeño tamaño, de pequeñas dimensiones, era la 504, contrata nuevamente a Pedro Campo, quien a partir del 2500 genera este producto. Entonces, la caja separada al estilo Peugeot, ¿sí? Se diseña una caja que se produce en mataderos y se arma toda una línea de montaje especial donde entraban las carrocerías de Autolatina en ese momento, que era la unión entre Volkswagen
porque el Dodge 1500 era el BW 1500, o sea que había pasado, había sido absorbido Dodge por Volkswagen, y Volkswagen a la vez había entrado en convenio con Ford generando Autolatina a mediados de la década del 80. Entonces le compraba a Autolatina las carrocerías del Dodge 1500, del BW 1500, y producía esta pick-up de excelentes prestaciones. Había una pick-up estándar y esta que era 4x4, que era un vehículo que no existía, no había 4x4 en el mercado argentino en la década del 80. Las que entraban eran decididamente importadas. Pero bueno, la situación económica, la crisis del año 1989, la hiperinflación de medio de año, llevó a la bancarrota a ENIAC y por tanto los diseños o los productos como el Antic y como la Durango cesaron su producción. Acá tenemos la IES gringa del año 1900 atrás. En 1982 Citroën Argentina quiebra y uno de los proveedores de Citroën, al cual se le debía muchísimo dinero a Citroën, era el ingeniero Eduardo Sallari. Entonces, Eduardo Sallari adquiere el paquete accionario, se hace cargo de lo que era la empresa Citroën y funda IES, Industrias Eduardo Sallari, con un primer producto que era el IES 13B. En el año 1985 genera unas mejoras importantes y aparece el IES Superamérica, con caja de quinta, con otro tipo de desarrollo y determinación. Y en el año 1988 aparece un modelo propio, que es la gringa, más el gringo, que es un 4x4 carrozado que parte de la plataforma de la gringa. Un vehículo muy bien terminado, se exportó a Uruguay, se producía la caja en Uruguay y el resto del vehículo en Argentina. Entonces era un vehículo que se hacía en los dos lugares, que era un modo de generar la posibilidad de abrir el mercado. Fue un vehículo muy lindo, muy bien terminado, con una mecánica aprobada como la del 13B, pero desgraciadamente, al ser un proyecto del año 1988, lo agarró la misma situación económica al año siguiente, que fue el colapso de la hiperinflación del 89, y terminó quebrando Industrias Eduardo Sallari, como ENIAC y como otra serie de fabricantes largos de pequeña serie, no solamente autos, sino fabricantes en general. Acá estamos en el año 1993 y el creador del Guaira y del Halcón, Heriberto Pronello, le acerca un proyecto al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, y que es el mini auto popular. El mini auto popular, presentado a la prensa con bombos y platillos, estaba pensado para ser producido en la provincia de Buenos Aires con un motor pequeño de origen Cosworth, que ya se habían firmado los contratos para que se produjera el primer prototipo en Inglaterra, después bajo licencia se produjese aquí. Y la pelea entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento y el presidente de la Nación, Carlos Menem, devino en un desentendimiento porque supuestamente el que iba a absorber y que iba a manejar la parte económica del proyecto iba a ser el Ministerio de Ciencia y Técnica. Ante esta pelea, el Ministerio de Ciencia y Técnica no asiste con los fondos y como resultado el proyecto queda trunco, con 40 personas sin trabajo y con trabajo sin cobrar. No solamente que quedan sin trabajo, sino que lo que habían hecho hasta ese momento no había sido abonado. Quedó como un pagadiós, como se dice habitualmente. Heriberto Pronello aprovecha el reconocimiento internacional que tenía y se mueve hasta los Países Bajos, presenta el proyecto, le dan el visto bueno y la persona que había, el presidente de los Países Bajos, que había absorbido y había estado de acuerdo con el proyecto, sufre un accidente automovilístico con desprendimiento de masa encefálica y por ende queda nuevamente trunco el proyecto.
Así que el mini auto popular quedó simplemente en esto que es una representación, ¿no? Un render. Acá tenemos el auto de Donatini, el Donatini 8B, que es un auto que se creó, el ingeniero lo creó a partir de una teoría sobre suspensión para probar determinadas cuestiones de suspensión donde apoyaban, según su teoría, el auto y cómo podía caminar igual. Entonces genera el vehículo para probar esa suspensión. Es un auto fantástico que solamente quedó en un prototipo sin mayores pretensiones que esa. Aquí tenemos un proyecto binacional entre un acuerdo entre el presidente Ignacio Lula da Silva de Brasil y el presidente Néstor Kirchner de Argentina, y que es el Gaucho. El Gaucho iba a ser un vehículo pensado para ser aerotransportado en los Hércules, apilado, y era una conjunción de ingeniería entre el ejército argentino y el ejército brasileño. Hubo muchísimas idas y vueltas. Cada vez que el auto, la parte de Argentina iba y lo presentaba en Brasil, terminaba rebotado. La realidad es que en Brasil estaban haciendo el Marruá, que era un vehículo que ya estaban construyendo, y no veían con buenos ojos el target que la ingeniería argentina le quería dar a este vehículo, donde lo acercaba demasiado a competir con el Marruá. Por ende, entre todas idas y vueltas, el proyecto desgraciadamente se trunca y no pudo continuar. Solo queda algún prototipo de este vehículo, que son los que estamos viendo, que terminaron en algún regimiento de frontera de la República Argentina. Con Brasil se intentó también construir un avión, el ABC, en la década del 90, y entre la fábrica de aviones, que en ese momento estaba regenteada por la Lockheed Martin, y Embraer, y también los resultados no fueron buenos. Después hubo otro acuerdo entre la fábrica militar de aviones recuperada del 2010 y donde Argentina construyó parte de el vehículo, el Embraer CK390, que es una especie de Hércules hecho por Embraer, donde Argentina proveía de algunas partes, y son 4 naciones en la producción de este avión. Un proyecto sumamente ambicioso de Embraer. Acá tendremos el Donto P1. Es un auto de competición pensado para gente adinerada. Es un auto que uno está homologado para andar a la calle, entra al autódromo, a boxes, cambia los neumáticos y corre en la pista. Es un auto de competición que también puede usarse de calle, pero básicamente está pensado para eso, como auto deportivo de esparcimiento. Es un auto muy caro, está en un segmento privilegiado que compite con Atom X inglés. Hablando de autos muy bien construidos, acá tenemos un prototipo, el último que hizo Clemar Bucci, antes de irse de viaje, y que es el Bucci Special. El Bucci Special es una especie de escultura, es un supercar con motor Mercedes-Benz, la misma mecánica que tienen los Pagani Zonda. Es un auto bellísimo, bajísimo, ancho, con un detalle de terminación increíble, que tuve la suerte de verlo en el Museo del Automóvil de Juan Manuel Fangio, cuando lo tenían en custodia, hasta que se abrió en 2015 en Zenón Pereira el Museo de Bucci, de la escudería. Así que si andan por Santa Fe o por Balcarce, aprovechen para darse una vuelta para esos 2 lugares emblemáticos. El Museo del Automóvil de Juan Manuel Fangio es realmente increíble, los mejores museos de automóviles del mundo, ya que no atiende a varias categorías, atiende a los autos especiales, a los autos de calle y a los autos de competición. Acá tenemos el Zero Electric, que es un desarrollo de 2016 y que por suerte llegaron a homologarlo y lo presentaron en 2020. El actual gobierno presentó una línea nueva que es una línea cargo. La homologación fue importante porque este producto
sino estaba limitado a andar en lugares cerrados, digamos, en countries, para asistir a futbolistas dentro de un estadio o para seguridad dentro de un predio. Este tiene homologación, el Zero Electric, el cargo, para andar por calles y por avenidas. Bien, tenemos por último el E-Volt, que es un auto que se desarrolló en Córdoba, con mucha tecnología, también es un auto eléctrico como el Zero Electric. Sin embargo, este tiene otro tipo de conectividad, tiene muchísima más tecnología aplicada, tiene navegador satelital, tiene una serie de elementos importantes. Este está homologado para andar por autopista, no solamente por calles y por avenidas. Eso lo hace un auto de transporte urbano. Sí, en los test que le hicieron algunas revistas especializadas, dicen que si bien tiene cinturón de seguridad, le faltaría airbags y ABS. Pero para el segmento que ocupa, está altamente homologado. Bueno, hasta aquí hicimos una especie de un paneo por 120 años de historia. Quedó mucha gente afuera, quedaron muchos fabricantes, se me ocurre en estos momentos, que no hemos nombrado por cuestiones de tiempo a Tulio Crespi, quien generó más de 1000 automóviles entre los de competición y las Tulieta y las Tulia, y así varios constructores como Hugo Garibotti, como la empresa Baufer de Ala Baudena, que hizo el Chevron, y determinados desarrollos. Pero, sin embargo, esta historia que es sumamente atrapante y este pequeño compendio, esperemos que sirva como para que vayan a buscar a diferentes fuentes y se interioricen y profundicen en la historia de nuestro automóvil y que sepan de que hubo mucha gente que lo ha intentado y en algunos casos ha tenido buenos resultados. Ahora dejamos al profesor. Bueno, muchas gracias por la atención. Como para que cierre esta charla. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias, Fabi, con el bagaje de conocimiento y de investigación que has aportado. Y esperemos que sea de interés de la gente. Y bueno, y nosotros seguimos trabajando con el proyecto de generar este compendio libro. Bueno, muchas gracias y nos veremos en próximas. Hasta luego. Hasta luego.